Bien, tengan todos y todas muy buenas noches. Es un gusto, es un, es un honor, como siempre, el compartir con el grupo de la licenciatura en Ciencias Bíblicas de CEVIT. Y este día vamos a, a tener ya la última clase de esta asignatura de introducción a la Biblia y a las ciencias bíblicas, ¿verdad? Donde el objetivo principal, pues, ha sido el conocer todos aquellos aspectos y temas fundamentales en torno a la Biblia, tal como lo hemos venido viendo desde el inicio, ¿no? Desde las preguntas básicas como ¿qué significa Biblia? ¿Quién le puso Biblia a lo que hoy conocemos como Biblia o Sagrada Escritura? ¿Quién la dividió en capítulos y versículos? ¿Quiénes fueron los primeros en hablar de un Antiguo y de un Nuevo Testamento? ¿Cómo, digamos, se llevó a cabo el proceso de canonización, tanto por el lado del Tanakh judío como por el lado de la Biblia cristiana, ¿no? Temas como el de la naturaleza de la Biblia desde una perspectiva teológica y desde una perspectiva de estudios bíblicos y todos los demás temas que hemos venido, digamos, trabajando, ¿verdad? Dentro del área esta de bibliología o introducción general a la Biblia. Y este día, en el último tema, vamos a ver, siempre de manera panorámica, eh, tres temas que son claves en el mundo de los estudios bíblicos. La historia, la historia, la importancia de conocer la historia y la cultura dentro de los estudios bíblicos, así como también la importancia de las lenguas bíblicas, ¿verdad? ¿En qué lengua fue escrita la Biblia? Y por qué es importante conocer las lenguas bíblicas. Claro, en esta sesión no nos vamos a meter a ver ni el hebreo ni el griego, ¿verdad? Eso viene más adelante. Hoy solo vamos a ver la importancia que tiene el conocer también, aparte de la historia, aparte de la cultura, el conocer también las lenguas bíblicas. También, viendo así de manera general, de manera concisa, ¿qué son las ciencias bíblicas? Una pregunta que, digamos, suele hacerse con frecuencia la gente que estudia las escrituras. ¿Qué son las ciencias bíblicas? ¿Cuáles son las ciencias bíblicas? Es la parte con la que vamos a concluir en esta noche. Y dentro de los objetivos de la clase de este día, pues tenemos estos, ¿no? Número uno, conocer algunos de los aspectos claves en materia histórica y cultural para el estudio bíblico. Y dos, comprender la importancia de las lenguas bíblicas en el estudio de la Biblia. Lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Ahora, ya entrando en materia, en esta lámina que ustedes ven, eh, donde el tema que aparece es para comprender la Biblia, áreas claves. Miren, yo a ustedes les he venido diciendo de que para comprender la Biblia, para un buen estudio bíblico, para una buena exégesis de la Biblia, es importante conocer de Biblia. Y dentro del conocer de Biblia, estas son como las áreas principales, que en esta asignatura las hemos venido viendo, ¿no? Por ejemplo, para comprender la Biblia, un área clave es el tema de los géneros literarios, ¿no? Los aspectos literarios, ¿no? Conocer los diferentes géneros que hay en la Biblia.
el conocer, digamos, los recursos retóricos y dentro del tema el tema de la literatura comparada. Y en el tema de los géneros literarios y recursos retóricos, como yo se lo comentaba a un estudiante, en esta asignatura los hemos visto de manera general, pero más adelante, en las materias de exégesis y en cada una de las materias bíblicas, tanto de Antiguo como de Nuevo Testamento, los van a ir viendo, se van a ir estudiando de manera más detallada. Y aparte de los géneros literarios, para comprender la Biblia, es importante también conocer la historia social y religiosa de Israel. Bueno, una de las asignaturas del programa de esta licenciatura en ciencias bíblicas es precisamente esa, la asignatura que se llama Historia Social y Religiosa de Israel. O sea, como to- todo estudiante de la Biblia, todo estudiante de la Biblia, toda persona que estudia y enseña en la Biblia, debe de conocer de historia. Debe de conocer, por ejemplo, la historia del pueblo de Israel, las etapas que está teniendo, que de hecho hoy la vamos a ver así de manera panorámica. Pero aparte de la historia de Israel, todo estudiante y maestro de Biblia debe de conocer la historia del Antiguo Oriente también, la historia de los pueblos mesopotámicos, la historia de Egipto, ¿sí? La de Persia, la del mundo greco-romano. ¿Por qué? Ah, porque son civilizaciones y culturas que influyeron enormemente en la cultura bíblica. Por eso es importante conocer la historia de estas civilizaciones que hemos mencionado. ¿Sí? Por eso la importancia, ¿no? Y el conocer la historia también es bien importante porque eso nos permitirá conocer el contexto histórico al que responden los libros. No es el mismo contexto histórico al que responde el libro de Isaías y Esayahu que el contexto histórico al que responde el Evangelio de Mateo. Son diferentes. Son diferentes contextos y trasfondos históricos. Entonces, por eso la importancia de conocer la historia. Pero también la cultura y sociedad detrás de la Biblia. Porque por no conocer a veces la cultura, las formas culturales detrás del texto bíblico, a veces la gente hace lecturas anacrónicas de la Biblia. Se suelen hacer a veces lecturas que, digamos, son bien subjetivas y están hechas desde la forma como nosotros hoy miramos las cosas. Pero cuando uno estudia un texto antiguo, como lo es el texto bíblico, uno debe de meterse en la mentalidad cultural de sus escritores. Claro, para eso eh, no hay un método así de tres pasos, ¿verdad? Para eso hay que leer, hay que leer. O sea, una de las áreas que más lectura demanda es esa. O sea, hay que estar leyendo constantemente todo lo que tiene que ver con el mundo sociocultural, detrás de la Biblia hebrea y detrás del Nuevo Testamento. Bueno, por eso en esta licenciatura, una de las materias que ustedes han llevado es esa, la del mundo sociocultural de la Biblia, ¿no? Por la importancia que eso tiene. Y al igual que el tema de las lenguas bíblicas, ¿verdad? O sea, no podemos darnos el lujo de, de desconocer las lenguas bíblicas. O sea, debemos de conocer las lenguas bíblicas, por lo menos a nivel básico, para poder, para no depender de las traducciones en español. Y cuando sea necesario, ir a los idiomas originales, ¿no? Al hebreo o al griego. Entonces, el tema de las lenguas bíblicas, junto con el tema de los géneros literarios, el de la historia y el de la sociedad y cultura, son como las áreas
claves, las áreas claves que debemos de investigar, de estudiar, de conocer para comprender las escrituras, ¿verdad? Para comprender las escrituras. Y desde esa perspectiva, en una primera parte, vamos a ver un poco la parte histórica. Yo les he dicho de que para estudiar y comprender la Biblia debemos de conocer de historia, decíamos así. Y en esa línea, el conocer los principales períodos o etapas que ha atravesado la historia social y religiosa de Israel es básica, ¿verdad? Porque nosotros no podemos meternos a estudiar el Antiguo Testamento si no conocemos la historia social de Israel, si no conocemos los principales períodos o etapas que éste atravesó. O sea, el conocer esto es un eje fundamental a la hora de estudiar el Antiguo Testamento. Es un tema fundamental, el de la historia social de Israel. Y en esa línea, yo en este cuadro, una de las primeras cosas que hago es de manera comparativa presentarles la diferencia entre la historiografía y narrativa bíblica y la historia de Israel y Judá. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Ah, que la historiografía y narrativa bíblica es lo que encontramos por escrito en la Biblia hebrea, a nivel literario. Pero la historia de Israel y Judá es lo que realmente sucedió, es lo que realmente aconteció en la historia del pasado de Israel. Y esto yo lo enfatizo porque a veces la gente, cuando digamos no ha tenido la oportunidad de estudiar de manera seria la Biblia, la gente piensa que todo lo que dice el Antiguo Testamento es una especie como de historia literal de lo que sucedió. Como que si el libro, como que si el Antiguo Testamento fuera digamos, una crónica histórica, un reportaje exacto de todo lo que este pueblo vivió. Pero ahí es donde debemos de tener claro lo que les mencionaba. En el Antiguo Testamento o Biblia hebrea, sobre todo en secciones como el Pentateuco, libros históricos, en muchos casos es más una narrativa literaria, es más una historiografía, a veces interpretada también, es más una historiografía interpretada, pero no siempre, aún en la parte historiográfica, no siempre, digamos, es literal tal cual las cosas sucedieron. Por eso hoy en día los estudiosos hacen esa distinción entre bueno, en inglés se utilizan los vocablos history con A y story con S al inicio. La story con S al inicio, story, es la narrativa e historiografía que la literatura bíblica nos presenta. Mucho de ella literaria, elaborada literariamente, eh, con un trasfondo histórico en algunos casos, ¿no? Pero la history con H, es decir, la verdadera historia de lo que sucedió en el pueblo de Israel, a veces no todo está contado dentro de la Biblia hebrea. Entonces, esa distinción es importante, es clave que la tengamos presente. Y por eso algunas de las cuestiones que se explican en este cuadro comparativo. Y solo me limitaré a comentarles las dos primeras. Por ejemplo, en la historiografía y narrativa bíblica, que encontramos sobre todo en la Biblia hebrea, en su mayor parte es historiosofía. Es historiosofía.
sea, ahí hay relatos que digamos son literatura. Hay otros relatos que son una mezcla de literatura y cosas que realmente sucedieron, ¿no? Y hay otros, los menos, que son, digamos, historiografía en el sentido moderno de la palabra, ¿no? O sea, es bien complejo, digamos, el fenómeno, ¿no? Bien complejo el fenómeno. Pero, como yo se los comento acá, no todo lo que se relata en la Biblia hebrea sucedió en la historia. Y hay cosas que sucedieron en el Israel y Judá antiguo que no se cuentan en la Biblia. Entonces, ese punto es bien importante que desde ya le vayamos este, dando, digamos, taller, ¿verdad? Que desde ya vayamos, digamos, captándolo, asimilándolo y tomándolo en cuenta a la hora de estudiar la Biblia, particularmente la Biblia hebrea, ¿no? Que es la más compleja en este aspecto. Es la más compleja en este aspecto. Ahora, ya pasando a la parte de los períodos o etapas principales de la historia de Israel, yo acá les comparto, digamos, las principales etapas que la historia social de Israel atravesó, ¿no? Y esto pues a partir de un consenso, ¿no? A partir del consenso que digamos, del cual parten diferentes biblistas a la hora de explicar la historia social del pueblo de Israel. Y en la primera etapa tenemos la primera época, la que se conoce con el nombre de época premonárquica, que va del año 1900 al año 1000 antes de nuestra era común. En este periodo no hubo historiografía, es decir, no hubo, digamos, eh, producción literaria. Lo que habían eran tradiciones orales entre los clanes, ¿no? Que se transmitían entre las familias y en los santuarios. La mayoría de las familias no fueron famosas y su recuerdo quedó perdido en la historia. Y las que sobrevivieron, es decir, las narrativas orales de las familias más populares que sobrevivieron, fueron, como yo se los comento acá, las tradiciones de los clanes más famosos, que hablaban, digamos, de la vida de sus antepasados, ¿no? Y un ejemplo que suele ponerse aquí es el caso de Jacob. Mucho se ha discutido en torno a la existencia histórica de los patriarcas. En el caso del personaje de Jacob, eh, los exégetas minimalistas plantean de que es más un personaje literario, ¿verdad? Hay otros exégetas que plantean de que si bien es cierto, los relatos donde figura el personaje de Jacob son más literatura que historia, eso no niega la posibilidad de que haya existido algún personaje, ¿no? Con ese nombre. Y que digamos de manera oral y luego de manera escrita, su recuerdo, su memoria, pervivió, se mantuvo en el tiempo, se mantuvo en el tiempo. Y les menciono el caso de Jacob porque dentro de los estudios del Antiguo Testamento se ha determinado de que la tradición en torno a Jacob es la más antigua que la de Abraham. Claro, en el Génesis, en el libro del Génesis, como muy bien lo han explicado diferentes estudiosos, se amalgamaron las tradiciones, ¿no? Y dentro de las sagas del Génesis, dentro de la narrativa del Bereshit, se presentaron ya como parientes, ¿no? Abraham, el gran patriarca, Isaac, el hijo, y Jacob, el nieto, ¿verdad? Eso según la literatura, según la narrativa del Génesis. Pero según la investigación histórica, si realmente existió un personaje llamado así, es muy probable de que, digamos, la tradición en torno a Jacob haya sido más antigua que la de los otros patriarcas que se mencionan en el Génesis.
que la de los otros patriarcas que se mencionan en el Bereshit. Esto en cuanto a la época premonárquica, donde predominó lo oral y las tradiciones en torno a los jefes de los clanes. Luego, dentro de la historia social de Israel, viene la época de la monarquía unida, que surge a partir del siglo X antes de nuestra era común, y que en los así llamados libros históricos se ve reflejada a través de la narrativa e historiografía en torno a Saúl y David, ¿no? y Salomón. Y en el tema fíjense de que en el tema de la monarquía unida, como yo se los comento acá, en la actualidad, cada vez más investigadores consideran la monarquía unida una creación tardía. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que si nosotros leemos, por ejemplo, los libros de Samuel, los libros de Reyes, la idea que nos proyecta, la idea que nos proyectan estos textos es de que hubo un tiempo en el que la monarquía estuvo unida, fue un solo reino. Pero luego, a la muerte de Salomón, a partir de Roboán, se dividieron ambos reinos y surgió el reino del norte, o reino de Israel, y el reino del sur, o reino de Judá. Esa es la idea que, digamos, proyecta la narrativa bíblica en estos libros mencionados, ¿verdad? Pero en la actualidad, cada vez más, la investigación de ciertos especialistas en Biblia hebrea consideran de que realmente no hubo tal división, sino que siempre existieron dos reinos que nunca estuvieron unidos. Nunca estuvieron unidos. O sea, eso de que hubo una monarquía unida, plantean algunos, es más una ficción literaria, es más una narrativa política. Pero según la investigación histórica, es probable de que el reino de Israel nunca estuvo unido. Siempre hubo, digamos, eh, un reino en la parte norte y otro en la parte del sur, de manera independiente. Pero esas son algunas tesis que han planteado algunos investigadores, que yo se los comento porque en una licenciatura como esta debemos de estar al tanto de ello, ¿no? Debemos de estar al tanto de estos gestos. Aunque, como les repito, la narrativa e historiografía bíblica nos dicen de que hubo un tiempo que estuvieron unidos y luego se separaron. Y por eso se habla del periodo de la monarquía unida, a partir del siglo X. Luego tenemos la época de los dos reinos, ¿verdad? Que sería como el tercer periodo. ¿Sí? Siguiendo este patrón de que, digamos, después de que hubo unidad, vino la división, el tercer periodo o tercera época es la de los dos reinos, que va del año 931 al 722 antes de Cristo. En este periodo, como yo se los comento ahí, surge y se populariza la escritura en Israel. Y esto ya lo hemos comentado en clases anteriores, ¿verdad? Cuando yo les he explicado de que la escritura no siempre existió en Israel. La escritura llega a Israel allá por el siglo X, por influencia fenicia, pero se empieza a popularizar en el siglo VIII, allá por los años 700 y algo, que es ahí donde surgen, digamos, ya las primeras tradiciones escritas. Y acá, el reino del norte, o reino de Israel, fue, digamos, el más poderoso e influyente. Eh, Ese es un hecho. El reino de Israel, y esto cualquier estudioso se lo va a decir, el reino del norte o el reino de Israel, cuya capital estaba en Samaria, siempre fue el más fuerte, siempre fue el más influyente, siempre fue el más poderoso a nivel económico y militar. El reino del sur o de Judá siempre fue, digamos,
siempre fue más subdesarrollado. No era tan potente como el otro. Claro, la mayor parte de libros que están en el Antiguo Testamento se terminaron de redactar entre el exilio y el posexilio en Judá. Por eso en ellos hay una perspectiva que nos presenta a Judá como digamos, como igualmente potente, ¿no? Y como el centro de Israel. Pero eso probablemente sea más una narrativa, ¿no? Más una historiografía creada. Porque, según la investigación, la realidad histórica demuestra de que el reino del norte o reino de Israel, por lo menos hasta su destrucción a mano de los asirios, siempre fue a la vanguardia y siempre fue más desarrollado, más poderoso e influyente. Bueno, en el año 722 los asirios invaden, ¿no?, el reino del norte y destruyen el reino de Israel. En esta tercera época que estamos explicando. Luego viene el cuarto período, ¿no?, que los biblistas han denominado como el reino de Judá solo. Porque al ya no haber el reino del norte, solo queda el reino del sur, el reino del sur o reino de Judá, ¿verdad? Y Judá, como reino único, como reino solo, existió desde el año 722 hasta el año 586 antes de Cristo, cuando los babilonios, digamos, lo invaden y saquean dicho reino, ¿verdad? Y acá en este periodo, como yo se los comento acá en el primer punto, lo más importante fue quizás lo de la reforma de Josías, que representó todo un cambio de paradigma religioso. Y el reino de Judá, como reino independiente, tal como se los mencionaba, llega a su fin con el exilio a Babilonia. Luego, el quinto periodo o quinta etapa en estudios bíblicos es la época del exilio, ¿no? Ustedes saben de que el exilio en Babilonia duró un aproximado de 70 años, ¿verdad? Desde el año 586 al 538, antes de nuestra era común, entre 70 y 80 años más o menos. Y en este periodo, en el periodo del exilio, quienes fueron deportados fueron las clases altas, la élite. Y esto es bueno mencionarlo porque a veces en las iglesias, desde que estábamos en la escuela dominical y que la maestra o el maestro en la escuela dominical nos contaba estas historias, se nos hizo creer de que cuando los babilonios llegaron al reino de Judá, toda la gente fue deportada. Todos los judaítas fueron deportados para Babilonia. Pero eso no es cierto. Según la historia, y según lo cuenta el mismo, la misma Biblia, por ejemplo, en la parte final de Segunda de Reyes, los que fueron deportados o exiliados a Babilonia fueron las clases altas, la socialité judaíta, reyes, políticos, militares, sabios. Ellos fueron los que fueron deportados, porque la estrategia babilónica era dejar acéfalas a las provincias, ¿no? Quitarles, digamos, sus clases dirigentes, sus clases políticas, sus clases intelectuales, y dejar solo a las masas populares ahí, ¿verdad? Entonces, cuando fue esto del exilio, las masas populares, el pueblo, la gente común se quedó ahí en Judá, se quedó ahí en la provincia de Judá. Los que fueron deportados fueron los que hemos mencionado, ¿no? Reyes, políticos, militares y sabios, ¿no?, los intelectuales. Esa era la estrategia de los babilonios. Pero de ahí todo el pueblo, las masas populares quedaron ahí, en la provincia de Judá, ¿verdad? De Judá. Y
De esta forma, pues esto es como lo más importante que, digamos, se da en este quinto periodo, quinta época. Bueno, el exilio, como se los comento ahí, representó toda una crisis social y religiosa, que muchas veces la gente hoy en día cuando estudia o lee estas cosas, no alcanza a dimensionar la crisis social y religiosa que eso, digamos, representó. Pero para los judaítas de aquella época fue algo crítico, fue algo tremendo, ¿verdad? Algo tremendo que fue explicado o intentó ser explicado desde diferentes perspectivas. Y esto es bien importante también. Acá en este periodo nace el judaísmo. Ustedes saben de que cuando hablamos de judaísmo nos referimos a la religión. ¿Sí? La religión. Un judío es aquel que practica la religión judía, el judaísmo. Entonces, el judaísmo como religión nace a partir de la experiencia del exilio. A partir de ahí nace. Antes del exilio en Babilonia, lo que hubo fue otro tipo de religiosidad y de espiritualidad, que algunos estudiosos han llamado paleojudaísmo, pero otros prefieren llamarlo mejor religión yavista, para referirse a lo que hubo antes del exilio. Pero el judaísmo, como les repito, surge a partir del exilio en Babilonia. Surge a partir del exilio en Babilonia, a partir del siglo VI antes de nuestra era común. Y luego vendrá el sexto período o sexta época, que es la de la época persa. Una época, un período muy importante, muy influyente en la Biblia y en la teología judía, ¿no? La de la época persa, que va del año 538 con el edicto de salida de Ciro hasta el año 332, ¿verdad? Cuando Alejandro Magno, digamos, y el imperio greco-macedónico llegan al poder. Y acá, Judea o Yehudá es una simple provincia del imperio persa, conocida en los anales de aquel tiempo como la provincia de Yehudá. En este periodo se dio una reorganización social, política y religiosa, ahí en Judea, ¿no? Bueno, se reconstruyó el templo. En este periodo donde se reconstruye el templo. Por eso, dentro del judaísmo actual, se habla del judaísmo en el segundo templo. El judaísmo del segundo templo para referirse a ese periodo histórico que va del año 515, cuando se reconstruye el templo de Zorobabel, hasta el año 70 después de Cristo, cuando ese templo es destruido por los soldados romanos. ¿Sí? A eso se le conoce como judaísmo del segundo templo, que surge a partir de esta época, ¿no? Y la figura de Esdras se va a convertir, digamos, en un referente y en un símbolo del nuevo liderazgo, del sabio. ¿Sí? Si la figura de Moisés representa, digamos, ese mediador que recibe la Torá, la figura de Esdras representa ese nuevo liderazgo, representa los inicios del rabinismo y representan el sabio que interpreta y que enseña las escrituras, ¿no? Moisés las recibe, pero Esdras representa al sabio que interpreta y enseña las escrituras. Y la tradición de Esdras surge en este período, ¿no? En la época persa, entre los siglos quinto, cuarto, antes de nuestra era común. Y acá es donde entre este periodo y el siguiente se redactan en su forma final las diferentes secciones del Tanakh, ¿verdad? Y pues concluimos con la séptima época, la época helenística, que va desde el año 332
antes de Cristo, hasta, y aquí hay una doble postura. Algunos, digamos, plantean de que la época helenística llegará hasta el siglo II antes de Cristo, pero hay otros que, digamos, plantean de que la época helenística o greco-romana llega hasta el 100 después de Cristo. Esto en relación al mundo y cultura bíblica. Y acá pues les presento, digamos, toda una serie de sucesos importantes y destacados de esta época, ¿verdad? Por ejemplo, se dan las guerras macabeas, eh, se da esa pugna entre los sectores nacionalistas versus los sectores que apoyaban el helenismo, y dentro de los aspectos o sucesos más importantes de este séptimo periodo, época, es que surgen las principales sectas judías: fariseos, saduceos, esenios y cristianos. ¿Eh? Estos grupos que conformaron ese judaísmo del siglo primero, ¿verdad? Van a surgir aquí en esta época, a finales de la época helenística. Y a nivel literario, en este periodo surgen también y se producen toda una serie de materiales, tales como los que yo les presento, les expongo aquí. Se redactan libros del canon como Daniel y otros del grupo de los Ketubín. Se escriben la mayor parte de libros apócrifos. Se elabora la Septuaginta y se elabora la mayor parte del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, por supuesto, si esta época la hacemos llegar hasta el año 100, hasta el año 100 después de Cristo. Por eso dice aquí, se elabora la mayor parte del libro del Nuevo Testamento en este periodo. Si lo hacemos llegar hasta el año 100, ¿verdad? Pero hay algunos estudiosos que a esta época la hacen llegar hasta el siglo II, hasta de nuestra era común. Si la hacemos llegar hasta aquí, esto último ya no entraría. Entonces, estos son como los 7 periodos o etapas principales en que se ha clasificado bueno, es una de las principales formas o maneras en que se ha clasificado la historia social de Israel. Puede que hayan otras propuestas, pero esta es una de las más consensuadas, es una de las más utilizadas entre los estudiosos de la Biblia. Y más adelante, en la asignatura Historia Social y Religiosa de Israel, ustedes van a profundizar más en el estudio de estos periodos y épocas. Esto por el lado de la historia. A propósito de lo que les decía al inicio, es importante conocer la historia de Israel dentro de los estudios bíblicos para comprender la Biblia. Pero también es bien importante conocer y comprender la cultura y sociedad, la cultura bíblica. Bueno, ustedes han estado llevando una materia solo enfocada en este tema. Este tema es importante, este tema es fundamental para comprender las escrituras. Por eso yo les en la siguiente lámina eh, dos aspectos bien importantes, que algunos de ellos me imagino que lo han visto en la asignatura del mundo sociocultural de la Biblia. El primero de ellos es este. Desde este enfoque, desde los estudios socioculturales de la Biblia, se nos enseña de que a la Biblia hay que leerla en clave emic, no étic. ¿Y cuál es la diferencia entre la una y la otra? ¿Por qué todos los estudios socioculturales de la Biblia se enfatiza esto? Que a la Biblia hay que leerla en clave emic y no en clave ética. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de emic y de ética? Bueno, nos referimos a lo siguiente. Ética, con T, es cuando leemos la Biblia, y estas son categorías
surgida dentro de la antropología cultural. Ética con T es cuando leemos la Biblia desde nuestra mentalidad cultural, occidental y moderna. ¿Sí? Esa es la perspectiva ética, que en antropología se recomienda evitarla al máximo a la hora de estudiar textos antiguos. O sea, desde una perspectiva cultural, se recomienda que a la Biblia hay que leerla e investigarla desde esta perspectiva, ¿no? Emic, con M. Es decir, cuando hablamos de Emic, nos referimos a meternos, introducirnos en la mentalidad cultural de los escritores. O sea, si vamos a estudiar el Génesis, debemos debemos de partir de la forma como la gente que escribió el Génesis veía las cosas, desde su mentalidad cultural. Si vamos a estudiar, por ejemplo, libros como Jueces, igual, tenemos que meternos en la mentalidad cultural de la gente que escribió el libro de Jueces. Si no, no vamos a comprender muchos relatos, ¿verdad? Por ejemplo, el relato aquel donde, allá por el capítulo 19 del libro de Jueces, se descuartiza a una mujer. O sea, muchos por eso no comprenden ese pasaje. Lo ven como un pasaje, o sea, uno de los pasajes más violentos, ¿no? Y se quedan únicamente en ese tipo de lectura, ¿no? Describiéndolo como un pasaje violento. Pero cuando uno ya se mete a la mentalidad cultural detrás del texto, uno empieza a comprender, uno empieza a observar los significados. ¿Por qué elaboraron ese relato? Entonces, por eso, desde los estudios socioculturales, se recomienda eso, leer la Biblia en clave EMIC, es decir, desde la mentalidad lingüística y cultural de los escritores. Claro, para eso hay que estudiar mucho, ¿verdad? Para eso no solo vamos a abrir la Biblia, ¿verdad? Y a ver qué dice el Espíritu, como dicen algunos hermanitos, ¿verdad? No, para eso hay que estudiar y que investigar. Y dos, dentro de los estudios socioculturales, se recomienda evitar las lecturas anacrónicas y etnocéntricas. Es decir, no debemos de leer la Biblia como hombres y mujeres del siglo XXI. O sea, nosotros vivimos en una época muy diferente a la época bíblica. Vivimos en una sociedad muy diferente, una sociedad donde el tema de los derechos humanos es clave, donde el tema de la igualdad y la equidad es un tema clave. Pero en el mundo de la Biblia, en la cultura bíblica, no existían esos temas. Si acaso en algunas culturas se observan, digamos, algunos atisbos, ¿no? De algunos principios que siglos después van a contribuir al tema de derechos humanos, al tema de igualdad y equidad entre mujeres. Pero, o sea, todo eso no estaba tan desarrollado como hoy en día, ¿no? Bueno, hoy mismo hay culturas que esos temas no los han trabajado, ¿no? Entonces, por eso a eso nos referimos cuando hablamos de evitar lecturas anacrónicas. Es decir, hay que evitar leer y estudiar la Biblia desde la forma como nosotros hoy en día, en esta sociedad occidental y sus efectos del siglo XXI, entiende las cosas. Y siguiendo, digamos, el consejo número uno, estudiar y meternos en la forma como veían las cosas y cómo hacían las cosas en aquel entorno sociocultural. Entonces, esto nos va a ayudar grandemente a la hora de estudiar y comprender la Biblia. Y además yo les comento acá de que
eh, en los estudios socioculturales de la Biblia, estas son como las tres ciencias bíblicas que más están aportando a la investigación: la antropología cultural, la sociología y la psicología social. Y cada una de ellas la hace pues desde su perspectiva, ¿no? Que imagino que esto eh, lo han visto, digamos, en la otra asignatura. El aporte que de cada una de ellas se ha estado haciendo a la investigación bíblica. Acá únicamente les presento, digamos, las tres ciencias sociales que más han aportado a la investigación del mundo sociocultural de la Biblia en las últimas décadas. Y a continuación también les pongo un par de ejemplos sobre la importancia de conocer la cultura bíblica para entender, digamos, el texto. Comenzando con los temas clave, ¿verdad? Por cierto, les recomiendo esta obra, miren, se llama La Biblia y su cultura. Son dos volúmenes. El primer volumen se enfoca en la parte del Antiguo Testamento o Biblia hebrea, y el volumen 2 se enfoca en la parte del Nuevo Testamento. Y dentro de los temas claves que son básicos en el estudio sociocultural de la Biblia, tenemos, bueno, la cultura bíblica en general, número uno. Número dos, el tema de las creencias, o sea, cómo creían los antiguos, por qué creían lo que creían, las costumbres, ¿no? Ellos tenían costumbres muy diferentes a las nuestras. Ellos hacían cosas que hoy en día se ven como malas y evitaban otras cosas que hoy en día se ven como normales. El tema de las costumbres, ¿no? La concepción del ser humano. O sea, el tema este de la concepción del ser humano es un tema crucial. ¿Por qué? Porque la antropología hebrea tenía una visión muy diferente, una visión, digamos, propia acerca de la persona humana, ¿no? Diferente a la que nosotros tenemos hoy en día. ¿No? Por eso el tema, ¿no? De la concepción del ser humano. ¿Cómo veían el ser humano los hebreos, ¿no? El tema de ciertas prácticas religiosas y rituales. El tema de los mitos y leyendas dentro de la cultura bíblica. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? La palabra mito no debemos de verla como una mala palabra. La palabra mito, del griego mitos, significa narración o relato. Y los mitos eran simple y sencillamente narraciones con las cuales los pueblos de la antigüedad explicaban las cosas. En una época donde todavía no existía la investigación científica, tal como se le conocerá después. Entonces, a través de narraciones, ellos contaban el origen del mundo, el origen del universo, el origen de ciertas prácticas, ¿no? ¿Sí? En eso consisten los mitos, ¿no? Esa fue la función del mito. Y el tema este de los mitos y leyendas es un tema fundamental también dentro de los estudios socioculturales de la Biblia. Y por supuesto el tema de la cotidianidad, ¿no? Cómo vivían en el día a día las personas dentro de la cultura bíblica. El tipo de casas que tenían, cómo practicaban la sexualidad, cómo estaba organizada la familia, el tipo de trabajo y economía que tenían. Todo eso entra ahí. Igual el tema de los valores, ¿no? El tema de los valores es un tema también muy importante en los estudios socioculturales. O sea, y esto yo creo que ustedes ya lo vieron. En la Biblia hay valores centrales y uno de ellos es el honor. El honor.
es como el valor central dentro de la cultura bíblica. Muy diferente a nuestra época. En nuestra época, en esta sociedad y cultura narcisista y materialista en la que vivimos, el honor ya no es lo más importante. Sí, es importante, pero ya no es lo más importante. Hoy en día, como dicen algunos, el valor central, el valor principal, se expresa con el dicho aquel que dice, tanto tienes, tanto vales. Porque en la sociedad capitalista y materialista y narcisista en la que vivimos, ustedes valen a partir de lo que tienen. Tanto tienes, tanto vales. O sea, por eso todo el tema de las clases sociales, ¿verdad? Pero en el mundo antiguo, sobre todo en estas culturas del Oriente, era diferente. Y el tema del honor era como el valor central. De hecho, las riquezas no eran muy bien vistas por las mayorías, porque las mayorías era gente, digamos, de recursos limitados. Entonces, estos temas están dentro de los principales que, digamos, se estudian en el tema este de los estudios socioculturales de la Biblia. Están dentro de los temas principales. Y por supuesto hay otros, ¿verdad? Pero estos los engloban. Son como las categorías principales. Y a continuación les presento dos ejemplos para que veamos la importancia y la diferencia entre la cultura bíblica y la nuestra. Por ejemplo, en el tema de la concepción del mundo y del universo. Las culturas semíticas, incluyendo la cultura hebrea, tenían una cosmogonía, es decir, una forma de ver la Tierra y el universo muy diferente a la nuestra. Nosotros hoy en día, gracias a la investigación aeroespacial y a toda la revolución copernicana, ¿verdad? Sabemos de que la Tierra es un planeta redondo, que digamos orbita en torno al Sol. Y sabemos de que pertenecemos a la Vía Láctea, un cúmulo de planetas que giran en torno al Sol, una estrella enana amarillenta de tipo G. Y sabemos de que el sistema solar, perdón, el sistema solar, integrado por 9 planetas que giran en torno al Sol, forma parte de la Vía Láctea, que es el nombre de la galaxia a la cual pertenecemos. Y hoy en día se sabe de que la Vía Láctea, la galaxia a la que pertenecemos, es una entre miles de millones de galaxias que existen en el vasto universo, que no se conoce, por cierto, a ciencia cierta su forma, ¿no? Se especula que es infinito o que está en constante expansión. Entonces, eso es lo que nosotros hoy en día sabemos, de acuerdo al estado de la investigación científica. Bueno, dentro de 100, dentro de 200 años, probablemente hayan nuevas formas de comprender el universo, pero lo que conocemos hasta ahorita es eso. Y si nos remontamos a la antigüedad, si nos remontamos a la época bíblica, la forma como ellos entendían el mundo y el universo era esta. Para ellos la Tierra era plana, no era esférica. Y para ellos, debajo de la Tierra, estaba el Sheol. Y abajo del Sheol y de la Tierra estaban las aguas subterráneas. Y arriba de la Tierra plana estaba el primer cielo, donde estaban los astros, el Sol, la Luna, las estrellas. Y arriba de este primer cielo, donde estaban los astros, según la concepción que ellos tenían, estaba la bóveda celeste, que era una especie como de techo, de cisterna, que tenía con puertas. Y arriba de esta bóveda celeste, que tenía con puertas que se abrían, estaban las aguas superiores.
estaban las aguas superiores. Cuando el libro del Génesis, en la narrativa noética y del diluvio, dice de que las compuertas de los cielos se abrieron, según el imaginario hebreo de aquel entonces, era estas eran las compuertas, que según ellos se abrieron, ¿no? Y estas aguas que estaban sobre el firmamento cayeron sobre la tierra. Y de esa manera la tierra quedó inundada, ¿sí? Entonces, el agua que cayó, según el relato del diluvio, eran estas, las aguas superiores que estaban arriba de la bóveda celeste. Y arriba de las aguas superiores estaba el gran Chamayín, como se decía en hebreo, ¿no? Los cielos de los cielos, donde tenían su residencia los dioses principales, ¿verdad? Donde tenía su residencia la divinidad. Entonces, esta era la cosmogonía de los pueblos semíticos. Esta era la cosmogonía propia de la cultura hebrea, ¿no? Muy diferente a la que nosotros hoy en día manejamos. Esto para que veamos un pequeño ejemplo de las diferencias culturales entre la época bíblica y la nuestra. Otro ejemplo es el tema del Shabbat, del sábado y la semana de 7 días. En el poema de la creación, en el relato de Génesis 1, se dice de que Elohim creó los cielos y la tierra en 7 días. Y ese esquema de 7 días, como yo se los comento acá, no surge en la cultura hebrea, no surge en la cultura bíblica, sino que surge en Babilonia. Los judíos en el exilio en Babilonia lo aprendieron en el exilio. O sea, estando en Babilonia, los judíos conocieron este modelo, este esquema de una semana de 7 días, donde al final de la semana, en el séptimo día, se descansaba. El séptimo día era un día donde se reposaba y se le dedicaba a la religión y a la familia. Antes del exilio, los judíos, según los estudios bíblicos, no tenían todavía el esquema este de una semana de 7 días, ni practicaban el Shabbat. El esquema de la semana de 7 días y la costumbre del Shabbat la empiezan a practicar a partir del exilio y se populariza aún más en la época ya posexílica. En la época ya posexílica. Entonces, por eso es que en la época posexílica, sobre todo a partir de la época persa, el tema del día de reposo, el Shabbat, se va a popularizar más, ¿verdad? Junto con el esquema este de la semana de 7 días, que incluso nos ha llegado hasta nosotros hoy en día, ¿no? Hoy en día, en la mayoría de nuestros países, la semana se divide en 7 días, ¿eh? Una, 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 una forma de clasificar el tiempo y los días de origen mesopotámico, de origen babilonio, ¿eh? Entonces, por eso de que la cultura bíblica habla de semana de 7 días, habla de que Elohim creó los cielos y la tierra en 7 días. Y por eso es de que dentro de la cultura bíblica, dentro del judaísmo, a partir de aquí, el tema del sábado ha sido un tema fundamental también para la cultura bíblica. Entonces, aquí ustedes pueden ver, pues, algunas cuestiones que son importantes conocerlas para comprender el mundo sociocultural de la Biblia. La Biblia, dijo alguien por ahí, es el conjunto paradigmático de textos que contienen en sí todos los símbolos y por ello es, en palabras del poeta William Blake, el gran código de la humanidad. Esto a propósito de la importancia del mundo sociocultural de la Biblia para comprender el texto bíblico dentro de los estudios bíblicos. Y llegando ya a la parte última de esta clase,
vamos a ver acá el subtema de las lenguas bíblicas. Hasta aquí hemos visto la importancia que tiene el conocer la historia social de Israel, ¿no? Y las épocas o periodos principales en las que los biblistas la dividen. Hemos visto también de que para comprender la Biblia es importante conocer, es, que es importante conocer, digamos, la cultura bíblica, ¿no? Por ello, la necesidad y la importancia de los estudios socioculturales, que nos ayudan a descubrir aspectos como los que veíamos, ¿no? El de la cosmogonía, el del origen de ciertas costumbres como la del Shabbat y la semana de 7 días, ¿no? Pero hemos dicho de que para comprender la Biblia es bien importante también conocer las lenguas bíblicas, conocer las lenguas en que se escribió la Biblia. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Como yo se los decía al inicio de la clase, el conocer las lenguas bíblicas, por lo menos de manera básica, es importante porque nos permite no depender de una traducción. Así de sencillo. Ya que recordemos que, miren, el ministerio de la traducción bíblica es uno de los más admirables, es uno de los más honorables y es uno de los ministerios que, digamos, menos gente tiene, menos gente capacitada tiene. El ministerio de la predicación abunda, el ministerio de la enseñanza abunda, pero el ministerio de la traducción bíblica son contados con los dedos de la mano la gente que tiene la formación para trabajar dentro de él. ¿Y a, por qué menciono esto? Porque quiero destacar la importancia que tiene la traducción bíblica. Pero es de recordar también que toda traducción está hecha por seres humanos, por personas de carne y hueso, que a veces por A o B motivo han cometido errores a la hora de traducir un texto, o a veces por intereses comerciales de las casas traductoras, ¿verdad? Han traducido de ciertas maneras para que las Biblias puedan venderse, ¿verdad? Si no, no se venderían. Entonces, tomando en cuenta todo eso, el conocer las lenguas bíblicas, como les mencionaba, es importante porque nos va a permitir no depender de una traducción. Por eso la importancia que tiene. Y dentro del tema de las lenguas bíblicas, dentro de los aspectos básicos, está pues el conocer cuáles son las lenguas en las que se escribió la Biblia. ¿Cuáles son las lenguas en las que se escribió la Biblia? Yo sé que muchos de ustedes probablemente me dirán, pero ya sabemos en qué lengua se escribió la Biblia. Pero hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que piensa de que la Biblia se escribió en español y que era la Reina Valera. La Biblia que usó el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, como dijo alguien, ¿verdad? Sí, o sea, por más increíble que nos parezca, pero en el imaginario popular de muchas personas, esas son algunas ideas que se manejan. Entonces, por eso la importancia de esto, que a veces parece básico, ¿no? Y en el tema de las lenguas en las que se escribió la Biblia, yo les comento de que la Biblia se escribió en 3 lenguas: hebreo, arameo y griego. Y en cuanto a la distribución de las lenguas en la Biblia, dentro de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, en hebreo está escrito la mayor parte del Antiguo Testamento. Y en arameo están escritos estos pasajes.
Daniel capítulo 2, versículo 4, al capítulo 7, versículo 28, Esdras capítulo 4, versículo 8, al versículo 6 y el versículo 18. Y Esdras 7, del 12 al 26. Y Jeremías 10, 11. Más una que otra palabrita que puede aparecer por ahí en algún libro, ¿verdad? Pero estas son las secciones principales. Entonces, la Biblia hebrea o Antiguo Testamento se escribió en su mayoría en hebreo. Y estas secciones que hemos especificado acá son las que se escribieron en arameo, ¿verdad? En arameo. En cuanto al Nuevo Testamento, como ustedes saben, se escribe en griego, ¿sí? En griego. Tanto la Septuaginta como el Nuevo Testamento se escribieron en griego y específicamente en griego koiné, ¿verdad? Porque ustedes saben de que en el mundo antiguo hubieron diferentes tipos de griego. No es el mismo griego en el que se escribieron la Ilíada y la Odisea que el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. O sea, el griego del Nuevo Testamento es el griego koiné. Y aún dentro del griego koiné, y lo vamos a ver cuando llevemos esa materia, habían diferentes tipos de koiné también. Habían diferentes tipos de koiné. ¿Sí? Entonces, el Nuevo Testamento se escribe en griego koiné. Y la Biblia hebrea o Antiguo Testamento en hebreo y en arameo. A continuación, yo les presento aquí un pequeño ejemplo sobre, y este ejemplo tiene como objetivo el hecho de que veamos la importancia de manejar las lenguas bíblicas para no depender de una traducción. Y en el ejemplo les pongo el texto de Apocalipsis 8:13. Y la pregunta ejemplificante dice así: ¿por qué en el texto de Apocalipsis 8:13 en algunas versiones dice ángel y en otras dice águila? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Y acá yo les pongo, digamos, los ejemplos, ¿verdad? Vean lo que dice el texto de Apocalipsis 8:13 en la Reina Valera 60. Y miré, dice, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Entonces, la Reina Valera 60, en la primera línea, traduce: y miré y oí a un ángel. Pero, de repente, ¿verdad? Las personas en la iglesia, en el seminario, en el grupo de estudio, leen las otras versiones. La NBI, por ejemplo. Y la NBI, desde el inicio, nos muestra la diferencia, ¿no? La NBI dice: seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ay, ay, ay. Todo lo demás, palabras más, palabras menos, es lo mismo. Pero ¿por qué la NBI menciona águila y no ángel? Tal como lo hace la Reina Valera 60. ¿A qué se debe esa diferencia? Y si nos vamos, por ejemplo, a otra versión, a otra traducción, y acá les pongo de ejemplo la Reina Valera contemporánea, ¿verdad? La Reina Valera contemporánea, a pesar de ser de la familia Reina Valera, ya lo dice ángel, sino que al igual que las otras traducciones más modernas, dice águila también. Miré entonces, dice la contemporánea, y oí que un águila revoloteaba en medio del cielo. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema?
¿Por qué la Reina Valera 60 habla de ángel? ¿Y por qué la nueva versión internacional y la Reina Valera contemporánea hablan de águila? ¿Por qué? ¿A qué se debe la diferencia? O sea, y aquí, en casos como estos, a veces, cuando no hay formación, la gente empieza a especular, ¿verdad? La gente empieza a hacer malabares, en el afán de tratar de explicar la diferencia. Pero es justo aquí donde aparece la importancia de conocer los idiomas. En este caso, el griego. Porque, y vean la explicación. Yo les comento aquí que aquí es bien importante conocer la base textual de cada traducción. Es decir, el texto del cual han partido para traducir en ciertas versiones, ¿verdad? Y en el caso de la Reina Valera 60, su base textual es el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Esa fue la base textual de la Reina Valera 60 a la hora de traducir el Nuevo Testamento. Y en el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, que el Textus Receptus es un Nuevo Testamento griego del siglo XVI, ¿verdad? O sea, Erasmo lo compuso en el siglo XVI y a la hora de elaborarlo utilizó solo manuscritos medievales de los siglos X, XI y XII. Entonces, en el Textus Receptus aparece el término este, ¿no? Angelón. Ese es el término que aparece. Entonces, la Reina Valera 60, como utiliza el Textus Receptus de Erasmo como base textual, por eso traduce ángel. Pero el texto griego de los manuscritos más antiguos, como eso los comento acá, es decir, manuscritos de los siglos 2, 3, 4, no dicen ángel, no dicen ángel. O sea, los manuscritos más antiguos no dicen ángel. Los manuscritos más antiguos, los manuscritos más antiguos, en vez de angelón, la palabra que utilizan es aetú, aetú, ¿sí? Aetú, kai, hidón, kai, ikusán, genos, aetú, aetú. ¿Y qué significa, digamos, la expresión o palabra aetú? Ah, como se los comento acá, aetú en el mundo antiguo podía significar águila o podía también aludir a un ave carroñera, a un buitre en específico, ¿eh? Un buitre. Entonces, las traducciones más modernas, como la NBI, la traducción en lenguaje actual, la contemporánea, ya no traducen ángel porque la base textual de estas traducciones más modernas son manuscritos más primitivos, más antiguos, donde el término que aparece es este, aetú. Por eso traducen águila, aunque yo soy de la idea de que la traducción más exacta debiera de ser buitre. O sea, a la hora de traducir Apocalipsis 8:13, ¿verdad? En vez de águila, debería decir, y oí que un buitre revoloteaba en medio del cielo. ¿Por qué? Porque ese es el contexto del pasaje, un contexto donde hay cadáveres. Entonces, la traducción más exacta sería buitre, y un buitre revoloteaba. Entonces, acá, con este ejemplo, podemos ver, estimados, la importancia de conocer las lenguas bíblicas para no depender de las traducciones en español y porque en casos como este nos van a ayudar a explicar las diferencias. Nos van a ayudar a explicar las diferencias. Y acá les comparto una reflexión muy importante del doctor Edesio Sánchez, que es muy conocido por su trabajo en el Ministerio de la Traducción Bíblica, ¿no? Dice el doctor Edesio Sánchez,
quien tiene como responsabilidad la enseñanza de la palabra, es decir, de la Biblia, debe estudiar las lenguas bíblicas, cuando menos para su uso instrumental en la exégesis y en la evaluación de las traducciones y versiones bíblicas existentes, así como lo acabamos de hacer ahorita. O sea, por eso la importancia dentro del estudio de la Biblia que tienen las lenguas bíblicas. Y por eso en esta licenciatura vamos a cursar eh, las materias de hebreo, griego y también la de arameo. También la de arameo, debido a la importancia que estas lenguas tienen. Y por último, ya para terminar, quiero que concluyamos con esta pregunta pedagógica. ¿Qué son las ciencias bíblicas? Hemos venido viendo toda una serie de temas de introducción a la Biblia, temas de bibliología. Y la pregunta de cierre de esta asignatura, ¿qué son las ciencias bíblicas? Es una pregunta muy frecuente que mucha gente se hace, ¿verdad? ¿Qué son las ciencias bíblicas? Mira, esta pregunta puede ser respondida de diferentes maneras. Un día de estos veía que alguien trataba de responderla diciendo de que mencionaba ahí unas cuantas ciencias y mencionaban también los acercamientos del método histórico crítico, la crítica de la redacción, la crítica de las fuentes, la crítica textual, etcétera. Pero esas son acercamientos del método histórico crítico. Pero cuando hablamos de las ciencias bíblicas, así, de manera sencilla, podemos decir que son un conjunto de ciencias auxiliares que nos ayudan en la investigación de la Biblia. Así de fácil. Cuando alguien les pregunte qué son las ciencias bíblicas, son un conjunto de ciencias auxiliares que nos ayudan en la investigación de la Biblia. En la investigación de la Biblia. Yo a ustedes les mencionaba en clases pasadas de que hay diferentes tipos de lectura de la Biblia. Está, por ejemplo, la lectura devocional o pastoral, que es la que se hace, por ejemplo, en las iglesias, en el sermón del día domingo, ¿no? Una lectura devocional pastoral. Está también la lectura política de la Biblia, que ha sido muy común en América Latina. La lectura política de la Biblia ha sido muy común en América Latina a nivel de las comunidades eclesiales de base y de las iglesias históricas, algunas iglesias históricas, pero también a nivel de ciertas escuelas filosóficas, ¿no? Por ejemplo, la que hiciera el profesor Enrique Dussel, ¿no? La lectura política de Pablo, por ejemplo. Pero aparte de la lectura devocional o pastoral, aparte de la lectura política de la Biblia, también está la lectura artística y literaria, que es la que se ha hecho en las obras de arte y en la literatura universal. Pero, aparte de estas que hemos mencionado, está también la lectura científica o académica de la Biblia. Entonces, en esta cuarta, en la lectura científica o académica de la Biblia, es donde entran las ciencias bíblicas. Aquí es donde entran todas estas ciencias auxiliares que nos ayudan en la investigación del mundo de la Biblia y del texto bíblico. ¿Y cuáles son esas ciencias? Bueno, dentro de las principales están las siguientes. Número uno, las ciencias sociales.
Ciencias como la antropología, la sociología, la psicología social, ¿no? Y la psicología en general, ¿no? Todas estas son ciencias auxiliares que, digamos, han contribuido a la investigación científica de la Biblia. Tenemos también la historia. Bueno, yo en esta clase les he enfatizado la importancia de conocer la historia, ¿no? O sea, si no conocemos la historia de Israel, no vamos a comprender muchas cosas que aparecen en la Biblia hebrea. Si no conocemos de historia del mundo antiguo, en los diferentes periodos, no vamos a comprender el contexto histórico de los libros de la Biblia. Entonces, la historia también es una ciencia auxiliar al servicio de la investigación científica, de la escritura, ¿no? Tenemos también la arqueología, o sea, la arqueología. Por cierto, dentro de esta licenciatura va la materia arqueología bíblica. Ahí vamos a ver, digamos, todos la evolución que esta ciencia ha tenido y los grandes aportes que se han hecho en las últimas décadas. Y cómo desde la arqueología se han comprendido eh, muchas cosas que aparecen dentro del texto, ¿verdad? O dentro de los textos. A partir de la arqueología, tenemos también la egiptología y la asiriología, ¿no? Ustedes saben de que dentro de la Biblia hebrea, las dos culturas, aparte de la cananea, que es como la cultura base, la cultura matrix, las dos culturas más influyentes en la Biblia hebrea han sido Egipto y Mesopotamia. Egipto y Mesopotamia. O sea, todo estudiante serio de la Biblia debe de conocer de egiptología, por lo menos en lo básico. Es decir, cómo la cultura y el pensamiento egipcio ha influido la Biblia, pero también la asiriología. Y cuando hablamos de asiriología, no nos referimos únicamente al estudio de la influencia asiria o del imperio asirio. La asiriología es el nombre técnico de la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con las culturas mesopotámicas. Y en este caso, la influencia que han ejercido en la cultura y literatura bíblica. Debemos de conocer de literatura también. O sea, bueno, yo a ustedes les he hecho ver, ¿no? La importancia que tienen, por ejemplo, los géneros literarios, los recursos retóricos, el tema de la literatura comparada, ¿no? Que en esta materia, por lo menos los géneros literarios los vimos así de manera general, ¿no? Para conocer los principales. Pero en cada una de las asignaturas que vienen, los vamos a ir viendo de manera más detallada. Entonces, por eso la literatura, el conocer de literatura, el conocer de las formas de escribir, los géneros, las estructuras, los recursos retóricos, la pseudoepigrafía, la intertextualidad, todo eso es clave en los estudios bíblicos también. Y, por supuesto, la lingüística, ¿no? La lingüística. La lingüística es bien importante, sobre todo a la hora de estudiar la parte idiomática. Ahí es donde entra todo lo que tiene que ver con fonología, ¿no? Morfología, sintaxis, semántica, ¿sí? La pragmática, ¿no? Entonces, la lingüística también es una ciencia bíblica, es una ciencia al servicio de la investigación del texto bíblico desde la perspectiva lingüística. Y el tema de las religiones y literatura comparada. ¿Por qué es importante este tema de las religiones y literatura comparada? Ah, porque la Biblia no cayó del cielo, Steve. La Biblia no cayó del cielo. O sea, la Biblia no, o sea, no es como algunos en la antigüedad lo imaginaron, ¿verdad? De que fue dictada, ¿verdad? Al oído de los escritores, no.
La Biblia es hija de es producto de una cultura, es producto de una cultura. Y los escritores bíblicos se vieron influenciados por ideas de culturas y literaturas de países vecinos, que es importante conocerlas para ver, digamos, eh, las fuentes utilizadas por los escritores, ¿no? Y la adaptación propia que ellos hicieron de los textos para darle, digamos, un significado al texto bíblico. Porque en esto de las religiones y literatura comparada, no se trata solo de decir, ah, este es un mito que proviene de tal cultura, que es el fallo que han tenido la hermenéutica liberal y algunos que, digamos, han utilizado el método histórico crítico clásico, ¿verdad? Que se han limitado simplemente a desmitificar o a identificar el paralelo. Pero en este punto, uno, luego de identificar el paralelo, uno debe también identificar lo propio del texto bíblico. Porque si bien es cierto, los escritores de la Biblia tomaron a veces cuestiones de otras culturas, de la literatura de otras culturas, pero ellos hicieron también una adaptación propia para la fe y espiritualidad del pueblo judío. Entonces, a grandes rasgos, estas son las ciencias bíblicas. Son, como les decía, un conjunto de ciencias auxiliares que nos ayudan, que contribuyen en la investigación científica o académica de la Biblia. Y estas que hemos presentado, pues están dentro de las categorías principales. En algunos libros, algunos autores podrán mencionar otras, ¿verdad? Pero, al menos dentro del consenso, estas están dentro de las categorías principales de esas ciencias que contribuyen a la investigación académica de la Biblia, a la investigación científica de la Biblia. Entonces, termino acá la clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, puede hacerlo en este momento. Licenciado, bendiciones, saludos para usted y para todos los compañeros. A ver si nos podía ampliar un poquito, hermano Ellen Nilsson, con lo que usted mencionó de que Israel no siempre fue monoteísta. Ajá, estoy entendiendo que era la manera que en ese momento se entendía, ¿verdad, Dios? Entonces, ¿cuáles fueron las formas, ¿verdad?, en que Israel entendió a Dios? Porque en ese momento, pues, histórico, era monoteísta, pero anteriormente no lo era, parece. Sí, vaya, mire, en el punto S de la evolución de la religión de Israel, la religión de Israel eh, ha atravesado diferentes fases. Eh, Primero, la fase más antigua es la de la religiosidad doméstica, ¿verdad? En la época de los clanes, cuando todavía no existía la Federación o Reino de Israel. En la época de los clanes, en la época nómada y seminómada, prevaleció la religión doméstica. Es decir, cada clan, cada grupo familiar tenía su, sus totén, sus estatuillas, ¿verdad? De dioses, y algunos han planteado de que las estatuillas a veces eran una representación de ancestros de la tribu que ya habían fallecido, ¿verdad? Pero a través de esas figuras, ellos, digamos, mantenían, digamos, su memoria viva y mantenían hasta cierto punto un contacto místico con ellos. Algo que, por ejemplo, lo observamos en algunos relatos del Génesis.
Por ejemplo, donde eh, en el caso cuando Raquel había, digamos, tomado los los dioses de su padre, ¿verdad? Las estatuillas. Y Labán las andaba buscando, ¿verdad? Raquel se las había llevado. Entonces, son una expresión de esa religiosidad. Luego, ya en la época, digamos, eh, cananea y de los inicios de la Federación Israelita, la religiosidad y espiritualidad que predominó fue la politeísta. Habían diferentes dioses en Canaán y en el antiguo Israel. No había uno solo, ¿verdad? No había uno solo. Y luego ya entre el siglo octavo y el siglo VI va a predominar lo que se conoce como la monolatría, ¿verdad? La monolatría. La monolatría es cuando, digamos, yo tengo mi Dios, pero no niego que hayan otros dioses. Y la monolatría incluso va a llegar hasta la época pues, exílica, ¿no? Y en la Biblia hebrea encontramos expresiones de monolatría, diferentes expresiones de monolatría que cuando lleguen a la materia esta de historia social y religiosa de Israel, ahí lo van a ver con más detalle, ¿verdad? Y la cuarta fase en la evolución de la religión de Israel sería ya la del monoteísmo, ¿verdad? Es decir, cuando ya está la creencia en el Dios único, que como lo han dicho algunos especialistas, entre ellos el profesor José Luis Sicre, un biblista experto en el Antiguo Testamento, el monoteísmo se va a consolidar más o menos ahí por el siglo III, antes de nuestra era común. Hasta ahí por el siglo III se puede hablar de un monoteísmo definido así como creencia en el Dios único, ¿no? Pero antes de eso hubieron todas las expresiones que hemos mencionado. Incluso en los estudios bíblicos actuales se plantea de que en realidad nunca hubo un monoteísmo puro, nunca hubo un monoteísmo puro. O sea, siempre, digamos, se mantuvo la creencia de que aparte de Yahvé, el Dios principal, había por lo menos un, un acompañante divino, ¿verdad? Entonces, por eso algunos plantean de que nunca hubo ni ha habido un monoteísmo puro, así, de un Dios único en absoluto. Siempre este Dios único ha tenido, digamos, acompañantes, una especie como de Dios menor. Pero eso, pues lo vamos a ver más adelante en la asignatura Historia Social y Religiosa de Israel, ¿verdad? Eso es lo que le puedo comentar ahorita, hermano Germán. No sé si quedó claro o tenía alguna otra consulta. No, está bien, licenciado. Gracias ahí por ya nos amplió ya, ¿verdad? Gracias, licenciado. Bendiciones. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Bien, entonces, si no hubiesen más intervenciones, llegamos hasta aquí con la clase y el día de mañana con la maestra Janet les hago llegar los materiales de la clase de hoy y la respectiva bibliografía, ¿verdad? Para que ustedes de manera autodidacta continúen leyendo, ¿verdad? Así de que ha sido un gusto, se me cuidan y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Bendiciones.